National Lampoon's Christmas Vacation llegó en 1989 como un colapso navideño que nadie había planeado. No era la secuela que John Hughes quería. No era la aventura que esperaban los fans. Pero un recuerdo enterrado la rescató y convirtió el caos en un ritual navideño. Detrás de las luces que explotan, los parientes que invaden y la cordura de Clark que se resquebraja, había sorpresas que el público nunca vio. Un cambio de título en Europa que borró la película del mapa. Un flechazo real entre los actores infantiles que se filtró en las escenas. Una reunión décadas después que demostró que los Griswold nunca dejaron de ser realmente una familia. Estos son 16 datos extraños sobre Christmas Vacation, donde el desastre se convirtió en tradición y el colapso en milagro. Número 1. John Hughes no quería escribir otra película de vacaciones. Ya había dicho todo lo que le importaba decir con los Griswold, y las secuelas le parecían maquinaria de estudio, no narrativa. Cuando los ejecutivos lo presionaron para una tercera película, intentó esquivarla. No estaba siendo difícil, estaba agotado, no quería repetirse. Entonces, alguien mencionó una vieja historia de National Lampoon que él mismo había escrito casi una década antes, Christmas 59. Un pequeño ensayo magullado sobre árboles torcidos, cenas tensas y ese tipo de navidades infantiles que solo parecen perfectas en las fotografías. Hughes lo sacó, lo volvió a leer y sintió que algo se movía dentro de él. No necesitaba inventar una Navidad Griswold. Ya la había vivido. Así que tomó los adornos rotos de aquella historia, el padre que se esforzaba demasiado, la familia deshilachándose por los bordes, y los reconstruyó alrededor del caos incansable y esperanzado de Clark Griswold. El guión salió afilado, cálido y dolorosamente honesto. Y entonces Hughes hizo lo que casi ningún guionista en Hollywood hace. Se marchó, sin reuniones para secuelas, sin planificación de franquicia, sin ningún interés en acompañar a los Griswold hacia el futuro. Años después bromeó diciendo que ni siquiera sabía que Vegas Vacation existía hasta que alguien se lo mencionó en otro rodaje. Christmas Vacation se convirtió en el clásico que Hughes nunca quiso escribir, nacido de un recuerdo del que nunca pudo escapar del todo. En segundo lugar, Europa no se limitó a saltarse el estreno en cines. En algunos países, los encargados de marketing intentaron reinventar por completo la película. Durante un breve y extraño periodo a principios de los 90, Christmas Vacation pasó a llamarse National Lampoon's Winter Holiday, las vacaciones de invierno de National Lampoon, como si eliminar la palabra Christmas pudiera hacer que los Griswold resultaran más universalmente atractivos. En los carteles, el traje de Papá Noel de Clark fue sustituido por ropa de calle normal, las luces brillantes desaparecieron, incluso la tipografía cambió, suavizada hasta convertirse en algo seguro, casi genérico, como si se tratara de una comedia sobre retrasos en el aeropuerto, en lugar de un colapso navideño con un árbol en llamas, un gato frito y el primo Eddie en Albornoz. El objetivo era sencillo, evitar alejar a regiones donde la marca Navidad no vendía tan bien. Pero el experimento se desinfló rápidamente. El público no conectó con un título aguado, los distribuidores dieron marcha atrás y Winter Holiday desapareció silenciosamente en los rincones de coleccionistas de Internet, sobreviviendo únicamente en cajas de VHS raras y material promocional que parece una broma de universo alternativo. Es una de las rarezas más extrañas del legado de la película, un clásico navideño al que una vez le quitaron la Navidad, solo para recuperarla para siempre. Número 3. Las confusas salutaciones de la tía Bethany, su voz temblorosa y su patriótico juramento de lealtad no fueron interpretados por una principiante. Fueron interpretados por Mae Questel, una actriz cuya carrera comenzó en 1929. Mucho antes de envolverse como si fuera un regalo y preguntar si la casa estaba en llamas, ella fue la voz que definió los primeros dibujos animados estadounidenses. Ella fue Betty Boop, la flapper con voz de niña que se convirtió en un ícono cultural. Ella fue Olive Oyl, Oliva, la delgada y enamorada ancla de Popeye. Su voz moldeó el sonido de la animación durante medio siglo, resonando en los cines mucho antes de que Clark Griswold clavara con grapa su primera tira de luces navideñas en el tejado. Cuando llegó al rodaje de National Lampoon's Christmas Vacation, conocida en español como Socorro, ya es Navidad o Vacaciones de Navidad. Ya tenía más de 80 años, frágil pero con una mente afiladísima,
metiéndose en la piel de la tía Bethany con el mismo temblor musical que en su día dio vida a dibujos en blanco y negro. El reparto y el equipo la trataban como a una reina, y lo decían totalmente en serio. Entregó su última actuación final con la misma chispa que había llevado durante toda su carrera, una leyenda navideña interpretada por una mujer que ayudó a inventar la propia animación. Número 4. Antes de que fueran leyendas de la televisión o nominados al Oscar, no eran más que unos niños con jerseys demasiado grandes intentando sobrevivir a las fiestas de los Griswold. Johnny Galecki y Juliette Lewis apenas eran adolescentes cuando pisaron el lote de Warner Brothers, mucho antes de que Galecki se convirtiera en un gigante de las sitcoms o de que Lewis obtuviera su nominación al premio de la Academia. Pero la magia no estaba solo en la juventud. El director Jeremiah Chekik cargó el reparto con pesos pesados. E.G. Marshall, Doris Roberts, Diane Ladd, actores con décadas de experiencia en teatro y cine a sus espaldas. Su presencia sólida y terrenal le dio a la película un peso emocional poco común, convirtiendo la comedia caótica en algo que se sentía vivido y real. Beverly D'Angelo dijo años después que fue el elenco más rico que jamás tuvo la saga. Una mezcla multigeneracional que hacía que la casa de los Griswold se sintiera llena, ruidosa y dolorosamente familiar. No era solo caos navideño. Era una familia construida con algunos de los intérpretes más potentes de Hollywood, y por eso la película sigue sintiéndose cálida décadas después. Número 5. La franquicia de Vacation, conocida en España como National Lampoon's Vacation y en Hispanoamérica como Loco por las Vacaciones o Las Vacaciones de una chistosa familia americana, tiene un chiste recurrente que nunca se explica. Rusty y Audrey nunca tienen el mismo aspecto dos veces. En cada película se cambia a los actores, cada intérprete aporta una personalidad nueva y la continuidad muere de una muerte hilarante e intencionadamente brutal. Por primera y única vez en toda la serie, Audrey era más alta que Rusty. Nadie intentó disimularlo, nadie reescribió escenas, los dos chicos simplemente aparecieron, dijeron sus diálogos y abrazaron la rareza con total naturalidad. Los fans todavía discuten hoy si fue algo hecho a propósito o si simplemente formaba parte del encanto Griswold. Para cuando la foto familiar terminó colgada encima de la chimenea, el patrón ya estaba sellado. Los hijos de los Griswold son menos personajes y más adornos navideños de temporada. Se sacan, se cambian, se reemplazan y se redescubren en cada película. Y de alguna forma, esa inconsistencia se convirtió en uno de los chistes más consistentes de toda la franquicia. Número 6. Johnny Galecki todavía no era un veterano de las sitcoms. Era un niño que intentaba seguirle el ritmo a Chevy Chase, un maestro de la comedia física cuyo timing podía pasar del más absoluto hieratismo a la explosión en un abrir y cerrar de ojos. Durante la primera semana de rodaje, Galecki tenía problemas con el ritmo y con los remates de los chistes. Entonces, Chase se dio cuenta. En silencio, entre tomas, Chase lo apartó a un lado y empezó a darle consejos. ¿Cuándo esperar? ¿Cuándo solapar una línea? ¿Cuándo dejar que una simple reacción hiciera todo el trabajo pesado? Le enseñó el ritmo de Clark Griswold, la respiración esperanzada, el pánico creciente, y a continuación, la implosión cómica que cae como un adorno navideño que se hace añicos contra el suelo de baldosa. Una tarde, Chase incluso lo acompañó caminando por el estudio hasta el plató de Los Cazafantasmas 2. Lo presentó a Bill Murray y le permitió al joven actor echar un vistazo a otro gigante de la comedia. Para Galecki no fue solo una tutoría, fue una clase magistral privada impartida por el hombre que interpretaba a su padre en la pantalla. Años después, Galecki dijo que esas lecciones se le quedaron grabadas de por vida. Y cuando lo ves en The Big Bang Theory, todavía se puede escuchar un poco de Clark Griswold en su sentido del timing. Número 7. John Hughes escribió Christmas Vacation con un latido familiar, ese momento tranquilo entre padre e hijo que aparece en todas sus películas de vacaciones. Chevy Chase estaba listo para rodarlo, el equipo estaba listo, el guión estaba listo, pero la persona más joven del set no lo estaba. Johnny Galecki, que todavía estaba al principio de su carrera, pensó que la escena no era necesaria. No quería frenar la comedia ni forzar un momento que no se sintiera ganado, así que, educadamente, dijo que no. El rodaje continuó, la escena desapareció y la película perdió la única pausa emocional que Hughes siempre colaba entre el caos. Años después, Galecki admitió que esa decisión lo persigue todavía.
Dijo que se da patadas todos los días por haberle dicho que no a un momento que los fans habrían adorado. Un pequeño respiro de calidez entre Clark y Rusty antes de que la locura navideña lo devorara todo. No fue un fracaso, fue un actor joven aprendiendo el valor del silencio y la quietud. Y en una película construida sobre crisis nerviosas y desastres, esa suavidad ausente se convirtió en su propio tipo de recuerdo. ¡Hey! ¿Todavía estáis ahí conmigo? Si ese pequeño toque de calidez navideña todavía os llega al corazón, podéis llevaros Christmas Vacation a casa. Solo tenéis que mirar los enlaces de abajo para el Blu-ray, el DVD o el 4K. Gracias por el apoyo, de verdad significa mucho. Ahora vamos a volver a enchufar esas luces y a seguir adelante. Número 8. En pantalla, Ruby Sue es dulce, aguda y solo un poquito traviesa. Pero detrás de cámaras, la actriz Ellen Hamilton Latson estaba lidiando con algo mucho más caótico que la cena de Navidad, su primer flechazo de verdad. Latson admitió años después que estuvo irremediablemente enamorada de Johnny Galecki durante todo el rodaje. En las largas escenas de la mesa de cena, rodeada de extras, comida falsa y luces cegadoras, no paraba de intentar captar su atención. Le susurraba chistes, le lanzaba mini malvaviscos, marshmallows pequeñitos, y le robaba miradas cada vez que la cámara pasaba de largo. Galecki, concentrado y algo tímido, apenas se daba cuenta. Pero para Latson, esos pequeños instantes, el cruce de miradas, las risas, las largas horas atrapadas en la mesa de los Griswold, se convirtieron en algunos de los recuerdos más dulces de su carrera como actriz infantil. Es un recordatorio de que, incluso en una película llena de árboles que explotan, gatos fritos y parientes que no paran de gritar, la verdadera historia a veces ocurre en silencio, entre toma y toma. Número 9. El colapso de Clark Griswold no es una escena, es una explosión cinematográfica. 90 segundos seguidos de palabrotas, pánico y pura histeria navideña. Es el momento que el público cita cada diciembre, pero Chevy Chase en realidad no tenía todo el discurso memorizado. El monólogo era tan largo y rítmicamente tan complicado que el equipo ideó un plan. Colocaron tarjetas de referencia, Quake Cards, por todas partes. Algunas estaban pegadas detrás de los adornos del árbol. Otras estaban escondidas cerca de las piernas de los actores. Algunas se sostenían a la altura de la cintura, justo fuera de cuadro. Chase pasaba furioso junto a cada persona, captando la siguiente línea con un rápido vistazo de los ojos, ganando impulso como un trineo desbocado. Mira la escena con atención, y podrás verlo, su mirada saltando de rostro en rostro, siguiendo palabras que solo él sabe que están ahí. Pero el genio no está en el truco, está en lo impecablemente que lo oculta. Ese colapso no era caos, era coreografía, un ataque de nervios interpretado con la precisión de un bailarín que acierta cada paso, y se convirtió en el momento que transformó a Clark Griswold en un ícono navideño. Número 10. En pantalla, el mundo exterior a la casa de los Griswold parece un invierno puro de Chicago. Nieve crujiente, calles heladas y ese acogedor resplandor azul de diciembre. Pero cuando el equipo llegó a Breckenridge, Colorado, para rodar esas tomas exteriores, el pueblo no parecía Navidad en absoluto. Ni un copo de nieve, ni una capa de escarcha, solo carreteras secas y tejados desnudos. Así que la producción se puso en marcha a toda prisa. Trajeron camiones enteros de nieve artificial y la extendieron a mano por céspedes y entradas de garaje. Tardaron horas. Los actores resbalaban, los accesorios se hundían, pero funcionó. La escena finalmente lucía como la festividad que Hughes había imaginado. Y entonces, la naturaleza contraatacó, con un remate que ni siquiera Clark Griswold hubiera podido escribir. Días después, llegó una tormenta masiva que descargó 3 metros, 10 pies, de nieve real encima de todo lo que acababan de crear. El reparto y el equipo tuvieron que usar motos de nieve, snowcats, para llegar a los sets que habían decorado con tanto esfuerzo. Es la ironía perfecta de las vacaciones navideñas. En el momento exacto en que fingieron el invierno, el verdadero llegó rugiendo. Número 11. Todas las películas de vacaciones siguen el mismo patrón. Cargar el coche, salir a la carretera y acabar en un caos total.
Pero Christmas Vacation rompió completamente la fórmula. Sin viaje por carretera, sin colapso cruzando el país, solo una casa, una Navidad y una familia perdiendo la cabeza poco a poco. John Hughes quería que la historia resultara claustrofóbica. Esa tensión tan típica de las fiestas en la que nadie puede escapar. Todas las emociones quedan encerradas en el mismo salón, y cada reproche rebota en las paredes. Convirtió la casa de los Griswold en un lugar que es a la vez un hogar acogedor y una ratonera. La olla a presión ideal para que el espíritu navideño de Clark se vaya deshaciendo. Sin las habituales locuras del viaje, la película se transformó en algo totalmente distinto. Un clásico navideño autónomo que incluso quienes nunca han visto las demás películas de la saga Vacation ven con devoción cada año. Es el único capítulo que no sale a la carretera, porque el verdadero viaje transcurre dentro de la casa. Número 12. De todas las aventuras de los Griswold que vinieron antes y después, solo una inspiró una secuela directa. Y no fue la original Vacation, no fue European Vacation, no fue Vegas Vacation, fue Christmas Vacation, la única película que caló tan hondo que Hollywood intentó embotellarla 2 veces. En 2003, NBC estrenó Christmas Vacation 2, Cousin Eddie's Island Adventure, en Hispanoamérica conocida como Vacaciones en Familia 2, la aventura en la isla del primo Eddie. Un extraño spin-off tropical protagonizado por Randy Quaid y Miriam Flynn. Trajeron de vuelta a Dana Barron como Audrey, a Eric Idle como una víctima recurrente del caos Griswold, y una serie de guiños y referencias que parecían ecos lejanos de la original. Pero sin Chevy Chase ni Beverly D'Angelo, el corazón de la franquicia simplemente no estaba. La película cosechó un brutal 12% en Rotten Tomatoes, dejó perplejos a los fans y consolidó su lugar como el desvío más extraño en la historia de las vacaciones de los Griswold. Una secuela de una secuela, que apenas se parece a la película que la inspiró. Aún así, sigue siendo la única prueba de algo indiscutible. Christmas Vacation impactó tan fuerte que Hollywood intentó embotellarla 2 veces. Número 13. Randy Quaid ha interpretado a presidentes, vaqueros, villanos y héroes, pero ninguno de ellos lo persigue por aeropuertos, supermercados o los pasillos navideños como lo hace el primo Eddie. Quaid bromeó una vez diciendo que, aunque ganara un Oscar, la gente seguiría gritándole "Shooter was full" desde el otro lado del estacionamiento. En el rodaje de Christmas Vacation, el personaje de Eddie no estaba escrito para robarse las escenas. Se suponía que sería solo un desvío caótico en las ya desastrosas vacaciones de Clark. Pero Quaid le dio un andar fanfarrón, una sinceridad y una brillantez extraña que convirtió cada frase en un remate que los fans nunca olvidaron. Décadas después, la gente todavía se le acerca para citarle las ocurrencias de Eddie con la misma alegría que sintieron la primera vez que las escucharon. Para Quaid, se convirtió en el papel que lo definió. No porque fuera el más grande de su carrera, sino porque fue el que América reclamó como parte de la familia. Número 14. Sin secuela, sin guión, sin plan de ningún estudio, solo una marca de ropa haciendo un anuncio navideño y, sin querer, logrando una de las reuniones más grandes en la historia del cine navideño. En 2012, Old Navy lanzó una serie de comerciales que consistían en reuniones del reparto de películas clásicas. Cuando contactaron al equipo de Vacation, la respuesta fue inmediata, y de repente, Chevy Chase, Beverly D'Angelo y Juliette Lewis volvían a estar hombro con hombro como los Griswold. Pero la verdadera sorpresa fue quién más apareció. Anthony Michael Hall, el Rusty original, Jason Lively, el Rusty de European Vacation, Dana Barron, la primera Audrey de todas, regresando con una sonrisa. Se convirtió en una foto familiar multigeneracional disfrazada de anuncio publicitario. Para los fans de toda la vida, no era un anuncio, era un regreso a casa. Un recordatorio de que, sin importar los recasts, sin importar el caos, los Griswolds siempre encuentran la manera de volver unos con otros. No fue una secuela, pero durante una temporada navideña se sintió exactamente como si lo fuera. Número 15. Para una película ambientada íntegramente en una sola casa, Christmas Vacation hizo mucho más ruido del que nadie esperaba.
Con un presupuesto de $25 millones, llegó discretamente a los cines en diciembre de 1989 y dejó atónito al estudio al recaudar $73.3 millones, superando en taquilla tanto a la Vacation original como a su secuela europea. No dependía de localizaciones exóticas, del espectáculo de un viaje por carretera ni de grandes acrobacias. Dependía de algo más pequeño, más afilado y mucho más gracioso. Todos esos recuerdos navideños incómodos que la gente lleva grabados en los huesos. El pavo quemado, las luces que no funcionan, el caos familiar del que nadie puede escapar. Durante más de 2 décadas mantuvo la corona como el mayor éxito de la franquicia. Ninguna otra aventura de los Griswold la superó financieramente hasta el reboot de 2015. Demostró que no necesitas un viaje por carretera para crear un clásico. A veces basta con una casa, una festividad y un hombre intentando desesperadamente que la Navidad sea perfecta. Número 16. Chris Columbus necesitaba desesperadamente unas vacaciones de Navidad. Era joven, ambicioso y estaba hambriento por conseguir un éxito de taquilla en un gran estudio. Que lo contrataran para dirigir la tercera película de los Griswold le pareció su gran oportunidad. La posibilidad de demostrar que podía manejar una comedia importante y entrar en el círculo íntimo de John Hughes. Y entonces, todo estalló. 2 reuniones con Chevy Chase se volvieron tensas muy rápido. Columbus dijo después que supo de inmediato que no podría trabajar con él, no sin hundir la película, o hundirse él mismo. Renunciar significaba perder la mayor oportunidad de su carrera. Se fue a casa destrozado, convencido de que había cometido un error fatal. Entonces sonó el teléfono. Era John Hughes. Como las vacaciones no funcionaron, tengo otro guión. Quizá quieras leerlo. Era Home Alone, mi pobre angelito, solo en casa. Columbus entró en un nuevo tipo de caos navideño. Uno que no necesitaba a Clark Griswold, ni viajes por carretera, ni pavos que explotan. Y de un solo golpe del destino, el trabajo que no pudo aceptar le entregó la película que lo convirtió en leyenda. A veces, la carrera que crees estar perdiendo es la que está haciendo espacio para la que realmente estás destinado a... Dato bonus. El secreto más extraño que se esconde dentro de una de las películas navideñas más queridas de la historia, National Lampoon's Christmas Vacation, nunca llega al día de Navidad. Se encienden las luces. Llega la familia. La cena se quema. El árbol se incendia. La ardilla ataca. La policía irrumpe en la casa. Pero el calendario nunca pasa al 25 de diciembre. Todo, cada desastre, cada crisis nerviosa, cada carcajada ocurre en Nochebuena. Hughes y el director Jeremiah Chechik mantuvieron toda la historia congelada en la noche anterior a la Navidad, dejando que la película viva en la anticipación, la presión y el caos del preparativo, en lugar del día en sí. Es un clásico navideño que nunca muestra la festividad, y precisamente por eso funciona. Captura la parte de la Navidad que todos conocemos demasiado bien. La preparación, el estrés, la esperanza, el desastre, todo antes de que llegue la mañana. En la casa de los Griswold, el día de Navidad no es el destino, es el sueño que Clark sigue persiguiendo. Christmas Vacation no estaba pensada para ser una obra maestra. Era desordenada, caótica y dolorosamente honesta. Y eso es exactamente por lo que se convirtió en tradición. En algún lugar entre el enredo de luces y los adornos rotos, la película encontró la verdad sobre las fiestas. No aparecemos buscando la perfección, aparecemos los unos por los otros. La vemos todos los años porque se parece a nuestras familias, ruidosas, tercas, imperfectas, llenas de esperanza. Y cuando por fin esas luces parpadean, aunque sea por un instante, nos recuerda por qué seguimos intentándolo. Si esta película todavía te calienta por dentro, deja un comentario y cuéntanos cuál es el momento que se te quedó grabado. Porque la Navidad no brilla cuando es perfecta, brilla cuando nos importa lo suficiente como para volver a intentar.